¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante, muy interesante y que realmente en lo particular, eh, sinceramente me disgusta muchísimo. Me disgusta mucho ver a través de las redes sociales, a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, o de cualquier red social, donde nos percatamos de la agresividad de muchas mujeres en contra de sus hijos. Y es algo que sumamente me enoja sinceramente ver la manera en cómo agreden a un bebé, cómo agreden a un niño, y eso me hace enojarme dentro de mi persona. Dice la palabra del Señor que nosotros nos podemos airar, pero no pecar. Y definitivamente pensando en esto dije, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor con referente al maltrato de los niños? O sea, al maltrato no solamente físico, sino emocional, mental, espiritual, todo lo que atrae a su vida este, este comportamiento por parte de los padres o por parte de terceras personas que se encargan de cuidarlos. Y sinceramente, pues buscando la dirección del Señor y leyendo la palabra, me encontré con un versículo que dice en el Salmo 137:9, dice esto: Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Cuando yo lo leí, definitivamente dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto en la palabra del Señor? ¿Por qué dice que es feliz el que tomare y estrellare a tus hijos, a tus niños, contra la peña? Y cuando nosotros hablamos de esto que es la peña, necesitamos saber qué es esa palabra. Así que según el diccionario bíblico, dice en su traducción de esta palabra peña, ahorita lo voy a decir, es que lo estoy haciendo a través de mi programa donde tengo diccionarios y donde tengo eh, pues comentarios para poder tener una idea amplia de lo que estamos hablando. Y dice aquí que peña, su definición es roca, casi todas las regiones accidentadas y montañosas de Palestina tienen peñas. Así que se dice entonces este versículo, dichoso el que tomar y estrellare tus niños contra la roca. Imagínate a un hombre o a una mujer estrellando a sus propios hijos contra una roca, que en el sentido de lo que estamos viendo es algo que sucedió con el pueblo de Israel y ahorita lo voy a explicar. Pero definitivamente es un tema muy delicado porque eh, voy a hablar por iniciativa propia, por testimonio propio. Cuando uno es joven, uno no tiene la paciencia para lidiar con los niños. Y esa es una característica que nosotros nos damos cuenta en la mayoría de las publicaciones que nosotros hemos visto a través de las redes sociales, nos hemos dado cuenta cómo son en la mayoría jóvenes los que hacen tal atrocidad, porque es una atrocidad precisamente hacer este tipo de cosas. Es algo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando aquí el salmista está hablando de esto y precisamente el, el pegarle a los niños, el agredir a los niños de tal manera que los lastiman y hasta a veces terminan muertos, porque hemos visto infinidad de videos de cómo a veces hasta los padres matan al niño. Recuerdo un caso que yo vi en YouTube donde tanto el padre como la madre lo golpearon al bebé de casi un año 8 meses y perdió la vida porque el niño tiró la televisión. Entonces, esta agresividad, esta manera de comportarse, tiene que ver con Satanás, tiene que ver con el diablo, porque no es una práctica que nosotros debemos hacer como cristianos, pero aún siendo cristianos, muchos padres pueden estar haciendo este tipo de cosas
porque no tienen la paciencia. El joven no tiene la paciencia para lidiar con estas cosas, porque no sabe diferenciar en lo que es prioritario. Cuando yo era joven, por eso hablaba yo de mi testimonio, hablo por mí, de que cuando yo era joven yo no sabía distinguir las prioridades. Así que le daba más importancia a lo mío que a la atención a mis hijos. Y obviamente esto es a través de la ignorancia, porque nosotros no sabemos cómo lidiar con esa situación, y eso es lo que sucede con muchos jóvenes el día de hoy. Precisamente al darme cuenta yo de esta situación, quise ver qué decía la palabra con referente al maltrato de los niños. Y esto precisamente me llevó a este versículo que dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Obviamente, en su contexto, esto es con referente al pueblo de Israel y el pueblo de Babilonia, quien atormentó a Israel y mató a sus niños de esta manera. Fue un acto totalmente barbario, había sido cometido con frecuencia contra el pueblo de Israel. Lo podemos ver aquí en Segunda de Reyes 8:12, que dice: entonces les dijo Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Así que nos damos cuenta que esto es algo que realmente el pueblo de Babilonia hizo contra el pueblo de Israel. Y aquí dice: entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Entonces, esto es algo que fue real en el Antiguo Testamento, que Babilonia hizo con el pueblo de Israel estas barbaridades. Dice que pegará fuego a las fortalezas, a sus jóvenes mató a espada, a los niños los estrelló y abrió los vientres de las mujeres que estaban encinta. Esto fue un acto atroz por parte de Babilonia. Tal barbaridad ha sido cometida con frecuencia contra Israel, y los babilonios eran culpables de esta atrocidad. En Jeremías 51:24 dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así que nos damos cuenta que Dios, la palabra del Señor dice que mía es la venganza, yo daré el pago. Sabemos que esto está en manos del Señor. Y que dice aquí: y pagaré a Babilonia. Y ahorita vamos a ver, dentro de lo que es Apocalipsis, qué es lo que sucede cuando vayas a juzgar a la gran ramera. Y es precisamente que pagará a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Así que nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí hay un comentario de un escritor eh, que dice lo siguiente. Se llama McLaren. Él dice esto: quizás si alguno de los modernos críticos hubieran estado bajo el yugo que el salmista había sido liberado, habrían entendido un poco mejor cómo un buen hombre de esa época podía regocijarse, perdón, regocijarse de que Babilonia quedase devastada y toda su raza extirpada. Sabemos que cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de la gran ramera, sabemos de las falsas de religiones, recordemos a Nimrod y todas las religiones que a partir de ahí empezaron a hacer.
Pero no voy a entrar en ese aspecto, no quiero desviarme del asunto, porque el asunto es grave. El asunto es una barbaridad, es un acto atroz contra aquellos que golpean a sus hijos. Y el Señor, nos damos cuenta que Él dará el pago a cada uno. Lo acabamos de leer, dice que el Señor, todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová, pagarán. Así que Isaías 13:16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Entonces, nos damos cuenta cómo ante esta situación tan grave de lo que hizo el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento y ahora que en este tiempo que nos estamos dando cuenta de que al estar en este periodo de encierro, de cuarentena, que ya no es cuarentena, que ya pasaron muchos días y seguimos todavía en casa, nos damos cuenta que se ha incrementado la agresividad familiar en el hogar, tanto de esposo con esposa, esposo con los niños, el padre con los niños, la madre con los niños, entre toda la familia, pero los niños son indefensos. Entonces recordemos que también dijo el Señor Jesús que cualquiera quisiere tropezar a uno de estos pequeñitos, más le hubiera no haber nacido. Así que vemos esta palabra tan fuerte que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pegarle a tus hijos es obra de Satanás, dijo el salmista. Si alguien levantara la mano contra tus hijos, inmediatamente tú saltas para defenderlos. En la mayoría de los casos. No voy a generalizar porque puede haber padres que no hacen nada, sino que al contrario, lo aplauden. Y dice aquí que, estoy leyendo un poco de mis apuntes, que si alguien levantara la mano contra tus hijos, tú mismo irías contra aquel que hizo tal bajeza. Pero cuando tú lo haces, cuando tú golpeas a tus hijos, te conviertes en el extraño que hizo la atrocidad. El salmista que al ver este versículo habla de este pasaje precisamente contra Babilonia. Y nos damos cuenta de que al agredir a un niño de tal manera trae consecuencias muy graves. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice Apocalipsis 18:6, dadle a ella, hablando acerca de la ramera, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prendedle a ella el doble. Es decir, que lo que hizo, la atrocidad que hizo Babilonia, lo va a pagar el doble. Y si el Señor dijo que cualquiera quisiese tropezar a un niño, pagará el doble. Porque seremos juzgados conforme a nuestras obras. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a tener que dar cuenta de ello. Si nosotros estamos sin Cristo, aparte de no tener la salvación, este será un punto a tu favor para que vayas derechito al infierno. Y los cristianos, si no confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, entonces vamos a tener que dar cuentas, ya sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Así que qué difícil es ver cuando un padre
que ama a sus hijos pierde el control por no tener dominio propio, por dejar que sus emociones controlen su vida. No controla él su vida, sino sus emociones lo controlan a él. No tiene dominio propio y al no tener dominio propio, explota por no tener paciencia, por no tener amor, por no tener misericordia, por no reconocer que el infante es un ser que es completamente inocente y que no tiene la capacidad de responderle. Y por eso no es de asombrarse que en muchos lados o en muchas partes nosotros nos demos cuenta de que hijos terminan matando a sus padres por estas situaciones de agresividad y de agresión que han sufrido, de maltrato desde la infancia hasta, no sé, adolescentes y a veces hasta adultos. Entonces, pegarle a tus hijos es una obra de Satanás. Babilonia está inmersa en esto. Esas son las enseñanzas del mundo. Eso es lo que el mundo enseña. Y cuando yo veo los videos, sinceramente, así que a veces publican, de verdad no sabes cómo me enoja, cómo me hiere, cómo me molesta. Y al ver estas situaciones, sinceramente me da también mucha tristeza porque veo al infante que no es capaz de defenderse, que no tiene la capacidad de hablar, de denunciar de alguna manera y que está en manos de personas que no los aman, no los amas. Y sinceramente no sabes cómo duele ver esos videos. Y yo quise hacer este video porque me siento indignado, me siento entristecido, me siento enojado, me siento, eh, eh, no sé, de muchas maneras, tengo muchos sentimientos encontrados y a veces cuando yo salgo y veo ese maltrato en las calles, porque lo vemos a veces cómo los jalan, cómo a veces los patean, es terrible, son actos realmente viles, viles, y eso provoca obviamente la ira y el enojo del Señor. Así que nos damos cuenta cómo esta situación que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando Babilonia eh, tenía el yugo sobre el pueblo de Israel, qué fue lo que le hizo a sus niños, a sus mujeres, a los jóvenes, mató a espada. Entonces, la agresividad y el enojo pueden llevar al hombre a hacer barbaridades, son tremendas cuando no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora nosotros como cristianos podemos fallar en este punto. Y si hemos estado fallando en este punto, debemos arrepentirnos y corregir el camino, porque Dios nos dará también conforme a nuestras obras. Y recordemos que la palabra es fiel y que penetra hasta los huesos y hasta los tuétanos. Y recordemos que también debemos crecer en amor, en santidad, en paciencia, en humildad. Y como decía yo al principio que no, el joven no sabe poner en, en una perspectiva balanceada sus prioridades, le da más prioridad a hacer otras cosas que a sus hijos, a su familia. Recordemos que según el orden de la palabra del Señor está Dios, está Cristo, está el hombre, el esposo, la esposa y después los hijos. Si ese es el orden, no es primero el trabajo, sino los hijos, la esposa, la familia. Es lo más importante para el Señor. No el trabajo, no el ministerio, no estas cosas, sino la familia.
porque Dios nos ha dado a nuestros hijos. Así que, sabiendo el orden, nosotros debemos darle prioridad antes que el trabajo, antes que otras cosas, a la familia. Porque si nosotros caminamos por fe, vamos a creer en que Dios sabe de qué cosas necesitamos y nos hará llegar esas cosas que necesitamos. Aunque descuidemos en cierta manera el trabajo, es precisamente porque es más importante la familia. Primero es la familia. Y si nosotros no le damos importancia a nuestros hijos y los cuidamos de tal manera que sea la prioridad para nosotros, entonces terminaremos haciendo lo mismo que muchas personas. Y sinceramente, mi querido hermano, pues me siento con muchos sentimientos encontrados. Quisiera yo decir muchas cosas, pero yo te invito a que corrijas el camino, a que no sigas por ese camino. Si tú como hermano tienes hijos, si eres joven, tienes que ejercitar la fe para poder estar lleno del Espíritu Santo y poder tener ese dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que es hora de arrepentirnos para que sean transformadas nuestras vidas y demos lugar al amor que necesitan nuestros hijos y sobre todo los niños. Y esto es un mensaje para todos aquellos padres que tienen niños y aquellos, sean creyentes o no sean creyentes, de que lo más importante es amar a nuestros hijos, a nuestros niños, y no maltratarlos de ninguna manera, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Muy bien, mi querido hermano, que Dios te bendiga y espero que sea de bendición para todos ustedes y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Acabamos de predicar acerca del maltrato a los niños y tenemos un mensaje. Aquí está Osmar, como lo hemos presentado. Él está aquí conmigo y está Megan. Saluda, Megan. Hola. Y ella tiene un mensaje para ustedes y espero que lo guarden en su corazón. ¿Dime? Ajá, sí. Papá, mamá, no me peguen. Muy bien. Ese es el mensaje, hermanos en Cristo. Es para que en su corazón guarden esta palabra que acabamos de estudiar y saber que Dios está al pendiente de los niños. Así que, pues bueno, nos despedimos, les damos las gracias por habernos visto y se despide Megan de ustedes. Despídete, mi amor. Adiós. Y tú, muchachita, despídate. Muy bien. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente, hermanos. Hasta luego. Bye.